La nueva Europa es el Medio Oriente. ¿Qué harías si fueras el heredero de una de las mayores fortunas en la historia de la humanidad? ¿Pasarías tu vida viajando o de fiesta? ¿O tal vez intentarías donar todo a la caridad? ¿O tal vez empezarías a comprar equipos deportivos, incluso ligas deportivas, y a construir megaciudades imposibles en el desierto? Este es Mohammed bin Salman. Él es el rey en espera de Arabia Saudita. Pero a pesar de no ser rey todavía, ya es el hombre más poderoso del país. Desde que fue nombrado príncipe heredero en 2017, se ha dedicado a transformar Arabia Saudita y a alterar fundamentalmente la geopolítica de Medio Oriente. Como verás, él apenas comienza. Arabia Saudita en los próximos años será completamente diferente a lo que somos ahora. Esta es una historia de intriga política, ambientada en un país donde las megaciudades del futuro compiten por espacio con los sitios más sagrados del Islam. Y es la historia de cómo un hombre impulsivo con una visión está rompiendo todas las reglas para conseguir lo que quiere. Esta es la historia del príncipe Mohammed bin Salman. Hasta 2015, Mohammed bin Salman, a quien también llamaré MBS en algunos momentos de este video, era algo así como un millennial típico. No tenía trabajo, jugaba muchos videojuegos y probablemente su familia se preocupaba por él, excepto que su vida era todo menos típica. Su familia gobernaba Arabia Saudita con mano dura, pero Mohammed no estaba en el radar de otros diplomáticos extranjeros. Pero todo eso cambió el 23 de enero de 2015 porque fue cuando el tío de MBS, el rey Abdalá, murió. Nueva inquietud por el futuro de Medio Oriente tras la muerte del rey Abdalá de Arabia Saudita, aliado clave de Estados Unidos. Su sucesor asegura que no habrá grandes cambios en las políticas. La línea de sucesión era clara. El hermano menor de Abdalá y padre de MBS, Salman, ya era el príncipe heredero. Cada uno de los 7 reyes de Arabia Saudita proviene de la misma familia, los Saud. El patriarca de la familia, Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud, mejor conocido como Ibn Saud, capturó la ciudad de Riad en una audaz incursión a principios de 1902. Tras 30 años de conflictos y conquistas, incluyendo choques entre los imperios británico y otomano, Saud estableció el reino de Arabia Saudita, con Riad como su capital. En 1932, la dinastía Saud es un hecho central en la vida de Arabia Saudita. No solo los 7 reyes provienen de la misma familia, sino que los 6 sucesores de Ibn Saud han sido sus hijos. Aunque nunca enfrentó elecciones, ascendió al trono en un momento incómodo para Arabia Saudita. La primera mitad de la década de 2010 no pudo haber ido mucho peor. Desde 2010, el presidente Barack Obama optó por dejar Medio Oriente y centrarse en Asia, como parte de un reequilibrio estratégico hacia una región que sería el epicentro de los asuntos globales clave del siglo XXI. Las economías de esta región beneficiarán a los trabajadores, consumidores y empresas de todas nuestras naciones. El retiro de Medio Oriente no sorprendió mucho. 2 guerras en Irak y Afganistán agotaron a Estados Unidos en sangre, recursos y prestigio. Sin embargo, seguía siendo un cambio incómodo para los sauditas, que siempre dependieron de Estados Unidos para su seguridad. ¿Por qué Estados Unidos era un aliado tan confiable para Arabia Saudita? Petróleo. Desde que el pozo Dammam 7 inició producción comercial, el país se ha desarrollado sobre ello. Arabia Saudita tiene las mayores reservas de petróleo, el mayor campo productor, la mayor planta de procesamiento, el oleoducto y la plataforma de carga más grandes. Durante casi toda la Guerra Fría fue el mayor productor y exportador mundial. Grandes cantidades de petróleo saudita, impulsando autos, aviones y fábricas, apoyaron el ascenso de Estados Unidos como superpotencia tras la Segunda Guerra Mundial. El flujo de petróleo era tan vasto y sus efectos tan profundos que hizo que la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Revelan que 15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre eran sauditas. La alianza de Arabia Saudita con Estados Unidos fortaleció su poder e influencia, mientras potencias tradicionales como Egipto e Irán las perdían.
Sin embargo, Estados Unidos estaba por hacer un descubrimiento geológico que cambiaría para siempre el rumbo de esta alianza. El descubrimiento de una vasta reserva de petróleo, atrapada en roca de esquisto, y el desarrollo de la tecnología necesaria para extraerlo, transformaron a Estados Unidos en el mayor productor del mundo. La autosuficiencia energética dejó de ser un sueño imposible y planteó una pregunta incómoda. Si Estados Unidos no necesitaba petróleo, ¿realmente necesitaba a Arabia Saudita? Sé que esta es la primera revolución árabe del siglo XXI. Las revueltas de la primavera árabe en Medio Oriente fueron una advertencia para la familia real saudita, aunque su poder no estuvo realmente en peligro. Pero fue una señal de que la gente empezaba a cuestionar el contrato social básico de estabilidad sin democracia que había prevalecido durante mucho tiempo en muchos países árabes. Y luego las cosas se pusieron aún peor. Hoy, después de 2 años de negociaciones, Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, ha logrado algo que décadas de enemistad no pudieron: un acuerdo integral y a largo plazo con Irán que evitará que obtenga un arma nuclear. El anuncio del presidente Obama sobre un acuerdo nuclear con Irán fue visto como un golpe diplomático por la clase internacional tecnocrática. Para ellos, aunque el régimen iraní no obtendría armas nucleares, lo contrarrestaba saber que negociaban como iguales con Estados Unidos. Decir que Irán y Arabia Saudita no son amigos sería quedarse corto. La familia real saudita sigue una forma puritana del Islam sunita llamada salafismo, o también conocida como wahhabismo, que enfatiza la adoración monoteísta pura. El régimen de Irán, por otro lado, practica el Islam chiita. La rivalidad entre sunitas y chiitas se remonta al profeta Mahoma. No hay tiempo para detalles, pero es importante. La segunda razón del conflicto entre Arabia Saudita e Irán es la energía. Ambos países son grandes exportadores de petróleo y gas, pero tienen prioridades distintas. Arabia Saudita tiene reservas más grandes y una población más pequeña. Históricamente, sus gobernantes han estado contentos con tener una visión a largo plazo de las cosas y en dar prioridad a la estabilidad de precios petroleros, aunque implicara menos ganancias temporales. Irán, en cambio, busca precios del petróleo lo más altos posibles, ya que las sanciones han paralizado su economía y causado disturbios sociales. Así que, a pesar de ser miembros del cartel petrolero de la OPEP junto con Arabia Saudita, los clérigos que gobiernan Irán a menudo ignoran sus políticas para optimizar su economía local. La energía y la religión están ligadas al tercer y más importante factor que impulsa la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita: su lucha continua por la supremacía regional. Ambos países han estado en lados opuestos de casi todos los conflictos en Medio Oriente durante décadas. Si le sumas la alianza de Arabia Saudita con Estados Unidos y la de Irán con Rusia, tienes algo que se parece a una guerra fría en el caluroso desierto. Arabia Saudita y el rey Salmán enfrentaban grandes desafíos. Uno de los primeros actos del rey Salmán fue nombrar ministro de Defensa a su séptimo hijo, Muhammad, quien aún no tenía 30 años. Por los estándares geriátricos sauditas, era un bebé y tenía la impulsividad de alguien que aún no se había enfrentado cara a cara con las realidades complicadas de la geopolítica. Al asumir como ministro de Defensa, la guerra civil en Yemen ya había escalado y los hutíes tomaron la capital. Irán patrocinaba a los hutíes y Arabia Saudita no quería un estado cliente iraní en su frontera sur. MBS actuó rápido. Formó una coalición liderada por países del Golfo y Estados Unidos para bombardear a los hutíes, imponer un bloqueo naval y enviar tropas a Yemen. Esperaba una victoria rápida, pero al no lograrla, no se desanimó de buscar otros objetivos de política exterior. Después de que Rusia interviniera en la sangrienta guerra civil de Siria a finales de 2015, MBS se aseguró de que Arabia Saudita aumentara su apoyo a los rebeldes que luchaban contra Bashar al-Assad, incluso apoyando la creación de una coalición islamista sunita. Este siglo
Habrá una regla de operaciones en Riad para coordinar y apoyar la lucha contra el terrorismo en el mundo islámico, según la vigilancia de este mundo. Un grupo de países puede unirse para combatir esta enfermedad. La intensificación de ambos conflictos tuvo grandes repercusiones humanitarias. Las acciones de MBS llamaban la atención de gobernantes y rivales del país. En enero de 2016 multitudes atacaron la embajada y el consulado sauditas en Irán. Respondían a la ejecución masiva en Arabia Saudita ese día de 47 prisioneros, incluido un influyente clérigo chiita que pidió elecciones libres. Manifestantes gritaban muerte a al-Saud, lanzaban cócteles Molotov y entraban al recinto por la fuerza. Al dispersar a los manifestantes, casi 100 murieron. Arabia Saudita respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Irán. Arabia Saudita rompe relaciones con Irán. Marcó un peligroso deterioro en lo que ya era una relación tensa, pero al rey Salmán le encantó. Mientras otros veían a su hijo como torpe e imprudente, él lo consideraba audaz y decidido. Aunque no son elegidos por voto popular, los gobernantes de Arabia Saudita comprenden los desafíos del reino. Como en Arabia Saudita, todo se resume al petróleo. La dinastía Saud domina la política en Arabia Saudita, mientras que el petróleo es clave en su economía. Le ha proporcionado a Arabia Saudita y a los hombres que la gobiernan riquezas inimaginables, y al mismo tiempo ha permitido que el país tenga un peso diplomático mucho mayor del que le correspondería. Pero al mismo tiempo ha limitado la capacidad de la sociedad civil y del Estado. El petróleo representa el 92% del presupuesto saudita, desplaza todo lo demás. Estamos en el siglo XXI, es muy peligroso. Hemos llegado a un estado de adicción al petróleo. Se gasta tanto dinero en los ciudadanos sauditas nativos en forma de exenciones fiscales y subsidios que muchos ni siquiera trabajan, o los que lo hacen toman trabajos cómodos, pero realmente no tienen que hacer nada. A veces el aburrimiento puede volverse extremismo religioso. La burocracia y el ejército del país son débiles, y millones de trabajadores extranjeros realizan gran parte del trabajo productivo. Estadounidenses y europeos hacen trabajos altamente calificados, mientras que personas de Asia del Sur, África y Filipinas realizan tareas medias y no calificadas. Para darse una idea de lo distorsionada que está la economía saudita, considere esto. El turismo religioso emplea a 1 millón de personas y recibe 17 millones de visitantes al año. Disney World emplea a menos de 70,000 personas y atrae a 55 millones de personas al año. Aunque el petróleo provoca gran ineficiencia por sus distorsiones, no es la única razón para que el régimen reduzca su dependencia. A fines de 2015, pocos meses tras asumir MBS como ministro de Defensa, el mundo firmó el histórico Acuerdo de París, el tratado climático más ambicioso. El modelo económico saudita perderá impulso, y ahí entra la visión saudita 2030. Con la ayuda de Dios, hoy apruebo la estrategia del Fondo de Inversiones Públicas 2021-2025, pilar clave para lograr las metas de nuestra nación en crecimiento económico, calidad de vida y desarrollo sostenible, en sectores tradicionales y modernos. Un plan audaz para desarrollar fuentes alternativas de ingresos, impulsar la inversión y aumentar la participación de la economía generada por el sector privado. Es un proyecto ambicioso que lleva años preparándose para transformar el país. Saudi Aramco, la gran petrolera estatal, sería parcialmente privatizada. Las mujeres podrían conducir y vestirse igual que en Dubái. Se adquirirían o crearían equipos y ligas deportivas desde cero. La estricta interpretación del Islam en el país se moderaría. Megaciudades brillantes, como las de la ciencia ficción, surgirían del desierto. Todo estaba listo, el dinero no era problema y no había votantes pidiendo cuentas. El rey Salmán sabía que la inercia era una fuerza poderosa conocida por los gobernantes por décadas. Debían buscar un futuro sin petróleo, pero nunca lo lograron con éxito. Ahora debían hacerlo más rápido que nunca. El rey Salmán pensó que el plan audaz requería un líder igual de audaz. El anuncio de la visión saudita 2030 en abril de 2016 vino acompañado de otro. Mohammed bin Salman sería responsable de implementarla.
Estos son los dos principales motivos para crear la Visión 2030, eliminar desafíos y aprovechar oportunidades no explotadas, que podrían ser hasta el 90% de la situación actual. Seguir creciendo, prosperando y compitiendo globalmente. Supervisar la Visión 2030 significaba que Mohammed bin Salman estaba a cargo de la modernización económica y social de su país. Acumulaba poder más rápido que casi todos en el gobierno y al año siguiente fue nombrado príncipe heredero. Mohammed bin Salman intensificó la participación de Arabia Saudita en 2 guerras civiles y tomó el control de una gran reforma económica y social en su país. Sin siquiera ser el heredero al trono, el rey Salman anteriormente había pasado por alto a su hijo en favor de su sobrino, Mohammed bin Nayef. El 21 de junio de 2017, bin Nayef fue depuesto por decreto real, en una transferencia de poder nada suave ni voluntaria. El New York Times reportó que bin Nayef fue retenido y presionado durante horas para renunciar al trono. Además, congelaron sus cuentas bancarias y estuvo en arresto domiciliario más de un mes. Un funcionario saudita anónimo llamó a la historia una fantasía digna de Hollywood. O tal vez el 7º hijo del rey Salman, quien ya era el vicepríncipe heredero, estaba aplicando la misma estrategia ultraagresiva a la política interna que había adoptado en asuntos exteriores. Fuera cual fuera el caso, MBS fue nombrado príncipe heredero menos de 2 años y medio después de ser designado ministro de Defensa. Era el rey en espera. Se alió rápidamente con Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, para crear una crisis diplomática en Qatar. Una coalición liderada por Arabia Saudita rompió relaciones con el Emirato, alegando apoyo al terrorismo, injerencia en asuntos internos y vínculos con Irán. Arabia Saudita no era inocente al financiar terrorismo o intervenir en otros países, pero ese no era el punto. MBS y bin Zayed solo buscaban imponer un régimen más dócil en un país que se volvía un rival para la inversión extranjera. El príncipe recién coronado no pudo evitar las presiones políticas en casa. La familia real estaba sorprendida por la rapidez de los cambios y consternada por sus desventuras en el extranjero. La guerra civil de Yemen, que Mohammed bin Salman creyó sería una victoria rápida para él y Arabia Saudita, terminó siendo un atolladero y una pesadilla humanitaria. El bloqueo de Arabia Saudita causó una hambruna devastadora. Se estima que 50.000 niños yemeníes murieron de hambre en 2017. Aunque los rebeldes hutíes seguían en la capital, bin Salman sabía que el fracaso en Yemen volvía precario su control del poder. Después de todo, ¿qué impedía que sus rivales se volvieran igual de agresivos que él? Tenía que actuar rápido antes de perder el poder por completo. El 24 de octubre, actuando en su calidad de ministro del Plan Visión 2030, Mohammed bin Salman recibió a una audiencia de príncipes, ministros y empresarios en el Ritz-Carlton de Riad. Estaban ahí para el anuncio de NEOM, un megaproyecto de $500 mil millones que incluía una ciudad lineal. Muchos se quedaron en el hotel o cerca para descansar y hacer contactos. Ahí fue cuando MBS actuó. Llámalo una sorpresa, una sacudida nocturna. La televisión estatal saudita reportó la detención de 11 príncipes, 3 ministros y decenas de exministros. Ordenó a los hoteles no aceptar reservaciones ni alojar huéspedes, y al aeropuerto mantener en tierra los aviones privados. Luego arrestó a unas 500 personas, incluido su rival, el príncipe Mutaib bin Abdullah, en el Ritz-Carlton. MBS, en colaboración con bancos sauditas, confiscó activos por valor de miles de millones de dólares. En teoría, todo se trataba de combatir la corrupción, pero esa palabra pierde mucho significado en un país donde una sola familia es inimaginablemente rica y lo controla todo. Era cuestión de poder, quién lo tenía y quién no. La amenaza era obvia. MBS había detenido a sus rivales y lo único que hizo fue obligarlos a vaciar sus bolsillos. Pudo haber hecho algo mucho peor.
La purga consolidó su control sobre las fuerzas de seguridad sauditas y afianzó su estatus como la persona más poderosa en Arabia Saudita. Pero aún no había terminado, porque aunque MBS ya había eliminado a sus rivales políticos, seguía teniendo opositores, periodistas, clérigos, defensores de derechos humanos y empresarios, es decir, quienes podían expresar sus ideas. MBS sabía que no dejarían de criticarlo solo por pedirlo, así que los arrestó en redadas masivas. Algunos fueron liberados, mientras que otros languidecieron tras las rejas. Las detenciones no parecieron disminuir el entusiasmo de Occidente por MBS. Donald Trump fue a Riad en su primer viaje internacional como presidente de Estados Unidos. Los medios publicaron perfiles, desde curiosos hasta aduladores, sobre la agenda de reformas de MBS. Visitó Silicon Valley y se reunió con líderes como Tim Cook y Sundar Pichai. Quizá no era tanto entusiasmo como esperanza de que MBS pudiera controlar su naturaleza más impulsiva, implementar reformas internas significativas y ayudar a reducir los conflictos en Medio Oriente. El periodista Jamal Khashoggi nunca estuvo convencido. En su trabajo, él mostraba una narrativa distinta a la de MBS y sus seguidores, escribió Jamal Khashoggi, sobre arrestos, represión, ejecuciones y necesidad de reformas. Lo hizo con tanta fuerza que temió por su seguridad. Básicamente lo que estoy haciendo ahora es simplemente reestructurar mi vida. No quiero ser un disidente, pero al mismo tiempo no quiero regresar a casa y volver a quedarme en silencio. Así que se exilió voluntariamente en Estados Unidos, donde comenzó a escribir para el Washington Post. Aunque dejó Arabia Saudita, su periodismo no. El exilio de Khashoggi agravó los problemas de MBS. Ahora, el crítico más destacado del régimen escribía libremente en el periódico político más importante de Estados Unidos. Esto dificultaría obtener más apoyo de Washington, D.C., pero MBS sabía que Khashoggi iba a casarse con su prometida turca. Khashoggi estaba desesperado por completar todos los trámites en la embajada saudita en Washington, pero le dijeron que algunos de los documentos solo podían llenarse en Estambul. Su primera visita al consulado saudita en Estambul a finales de septiembre de 2018 fue sin incidentes. Los funcionarios de la embajada le dijeron que regresara el 2 de octubre antes de que saliera el sol. Esa mañana, un grupo de 15 funcionarios de seguridad sauditas llegó desde Riad en 2 aviones privados Gulfstream. Cámaras de seguridad captaron a los hombres entrando al consulado al mediodía. Khashoggi llegó 1 hora después con su prometida. Entró al consulado y nunca salió. La verdad tardó 18 días en revelarse. Los funcionarios sauditas negaron que Khashoggi hubiera siquiera muerto en el consulado, pero el gobierno turco lo había intervenido secretamente. Tenían grabaciones de sus últimos momentos. Jamal Khashoggi dice: realmente me estoy ahogando, suéltenme, no puedo respirar. Desafortunadamente sus verdugos le quitaron la vida ahí en esos 5 minutos. Apenas entró al consulado, el equipo de 15 personas torturó y estranguló a Jamal Khashoggi en una habitación trasera y despedazaron su cuerpo con una sierra para huesos. Sacaron sus restos de contrabando a la casa del cónsul general y los incineraron en un asador. Para noviembre del año siguiente, la CIA había concluido que Mohammed bin Salman había ordenado personalmente la operación. Tras el asesinato, otros activistas sauditas exiliados denunciaron que el régimen intentó atraerlos a sus embajadas en el extranjero. Una fuente anónima con conocimiento de las operaciones de inteligencia saudita dijo que el asesinato fue parte de un esfuerzo más amplio para silenciar a los críticos del régimen saudita. El asesinato de Jamal Khashoggi marcó un punto clave en las relaciones de Arabia Saudita con el mundo. Líderes occidentales, diplomáticos y periodistas respondieron con horror. En Estados Unidos, el asesinato aumentó las dudas de las comunidades de asuntos exteriores y derechos humanos sobre el valor real de la alianza con Arabia Saudita. La Unión Europea y sus Estados miembros estaban indignados. Que el asesinato de Jamal Khashoggi siga siendo noticia. Eso debe continuar.
Porque eso es lo que realmente los va a molestar y será como el mosquito en la tienda de campaña del que nunca podrán deshacerse. Para empezar, el gobierno saudita intentó desesperadamente negar las acusaciones. Más importante aún, lo que hizo el gobierno saudita después para intentar limpiar su imagen ante los ojos de Occidente. Como parte de la estrategia Visión 2030, el gobierno saudita, con su enorme fondo soberano, está invirtiendo miles de millones de dólares para transformar el mundo del deporte de élite. Han comprado un equipo de fútbol de la Premier League inglesa, inventaron una gira de golf rival que atrajo a algunos de los mejores jugadores del mundo desde el PGA Tour. Organizaron un gran premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita, ficharon a Cristiano Ronaldo para su liga, contrataron a Lionel Messi como embajador de turismo y ofrecieron 1.1 mil millones de dólares por Kylian Mbappé. Eso es solo lo más destacado. Cuando preguntan por qué Arabia Saudita invierte tanto en deportes, Mohammed bin Salman responde que es para aumentar los ingresos turísticos, pero esa explicación no convence. ¿Cómo comprar un club de fútbol del noreste de Inglaterra aumenta el turismo en Arabia Saudita? Y, francamente, aunque algunos de estos acuerdos parecen ser buenos negocios, en realidad son relativamente pequeños para los estándares de Arabia Saudita. La verdadera razón por la que Arabia Saudita está invirtiendo tanto dinero en deportes es que MBS puede usarlo para mostrar su reino como un lugar moderno y con visión de futuro. Los críticos lo llaman lavado deportivo. Dicen que es una cortina de humo para mejorar la imagen del régimen saudita y distraer de los abusos a los derechos humanos. Pero las inversiones de Arabia Saudita están destinadas principalmente al público occidental, porque más cerca de casa, en Medio Oriente, la reacción al asesinato de Khashoggi fue mucho más moderada. Para la mayoría en la región, el asesinato no reveló nada nuevo sobre MBS. Simplemente subrayó el punto que ya había quedado claro por sus intervenciones en Yemen, Siria y su crisis diplomática fabricada en Qatar. Era imprudente, pero hay dos países que aún no mencionamos, y no están en Medio Oriente ni en Occidente. No les importan las violaciones a los derechos humanos, y vieron la oportunidad en el ascenso de MBS para obtener su propia ventaja geopolítica. Por supuesto, me refiero a Rusia y China. Comenzando con Rusia, sus lazos con Arabia Saudita estuvieron tensos durante décadas. Rusia recordaba el apoyo saudita a los mujahidines en la guerra soviético-afgana, mientras Arabia Saudita desconfiaba de la alianza rusa con Irán y ambos estaban en lados opuestos en la guerra civil siria. Pero a veces, ciertos eventos individuales revelan intereses mutuos cercanos. Tras el asesinato de Khashoggi, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que básicamente no valía la pena preocuparse porque Rusia no sabía lo que realmente había pasado. Aquí, afirmamos que hubo un asesinato en Estambul, pero no se actuó. Debe haber un enfoque unificado para los problemas de este tipo. No se están tomando medidas. Su secretario de prensa aclaró después que no había razón para no creer en la versión oficial saudita de lo que sucedió. No era la primera vez que Putin hacía un favor diplomático a MBS. No criticó la intervención de Arabia Saudita en Yemen y superó la diplomacia cordial. Los dos líderes ya trabajaban juntos desde hace más de 2 años. En septiembre de 2016 se reunieron durante la cumbre del G20 en China para discutir cómo cooperar en reducir la producción de petróleo y subir los precios. Al principio, la cooperación solo estaba planeada para durar la primera mitad de 2017, pero las dos naciones rápidamente acordaron extenderla. No siempre ha sido un camino fácil. En 2020 hubo una breve guerra petrolera entre ambos países, pero ya todo volvió a la normalidad. En 2021, en una exposición de armas cerca de Moscú, Arabia Saudita y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación militar. Pasemos a China. China ha sido el mayor socio económico de Arabia Saudita desde 2014 como el principal proveedor de petróleo para China. Pero las relaciones han pasado al siguiente nivel desde que MBS se convirtió en príncipe heredero. Ha respaldado públicamente las políticas de China en Xinjiang, donde más de 1 millón de uigures han sido enviados a campos de detención y reeducación bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Poco después de eso, ambos países iniciaron conversaciones para alinear la estrategia Visión 2030 de Arabia Saudita con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
El comercio entre ambos países creció 70% entre 2017 y 2021. A finales de 2022, durante una visita de Estado de Xi Jinping, China y Arabia Saudita anunciaron que elevarían su relación al estatus de asociación estratégica integral. El potencial para llevar esa asociación a niveles más altos ofrece intereses comunes y contribuye a mantener la paz y la seguridad internacionales. Y estamos seguros de que los resultados positivos de este encuentro se reflejarán de manera muy significativa. El nivel más alto en la clasificación formal de relaciones de China con otros países se observa más de cerca, y los intereses mutuos de Arabia Saudita tanto con Rusia como con China comienzan a revelarse. China requiere mucha energía para intentar superar a Estados Unidos como potencia global, y a Xi no le importa de dónde venga ese petróleo. Rusia respalda los esfuerzos para aumentar ingresos por exportaciones de petróleo y gas, sobre todo tras la invasión a Ucrania. En cuanto a Arabia Saudita y Mohammed bin Salman, él quiere el comercio y las asociaciones que puedan hacer realidad su visión 2030. Quiere armas para proteger a Arabia Saudita de rivales regionales, equipar a aliados en conflictos extranjeros y ser tomado en serio. Como actor geopolítico, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita, con Rusia y con China es un verdadero éxito. Pero al mismo tiempo, esas relaciones solo se han hecho posibles realmente debido al debilitamiento de la relación de Arabia Saudita con Estados Unidos. Trump fue más cercano a Arabia Saudita, al grado de elegirlo como su primer destino internacional como presidente. Después, en su presidencia, elogió la purga del Ritz-Carlton y puso en duda si bin Salman había estado involucrado en el asesinato de Khashoggi, a pesar de la evidencia contradictoria de la CIA. Para Arabia Saudita, Trump como presidente implicó menos cuestionamientos sobre derechos humanos, más ventas de armas y el fin repentino del acuerdo nuclear con Irán. Esa búsqueda descarada del interés propio mutuo le venía perfecto a Mohammed bin Salman. Por primera vez desde su ascenso, Occidente lo trataba como socio de negociación y serían recompensados por ello. 2 meses antes de las elecciones de 2020 entre Trump y Biden, un anuncio histórico cambió para siempre la política de Medio Oriente. En el inicio de los acuerdos de Abraham, Israel y Emiratos Árabes Unidos, liderados por Mohammed bin Zayed, pactaron normalizar relaciones diplomáticas a cambio de que Israel suspendiera la anexión de Cisjordania. Esto fue un gran acontecimiento. Los Emiratos Árabes Unidos fueron el tercer país árabe en normalizar relaciones con Israel tras Egipto y Jordania. Un mes tras el anuncio, Bahrein fue el cuarto. Los acuerdos de Abraham marcaron un cambio clave en las alianzas políticas de Medio Oriente. Reflejan 3 cosas, principalmente la victoria del concepto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por razones obvias. Las relaciones entre Israel y los países árabes han sido históricamente tensas, pero tanto Israel como los países musulmanes sunitas tenían un enemigo aún mayor en común, Irán. Normalizar las relaciones fue el primer paso para coordinar una respuesta a la influencia iraní. El segundo fue eso, marcó el mayor avance hasta ahora en la disminución gradual de la solidaridad árabe con la causa de la creación de un Estado palestino. Básicamente, por primera vez, los países árabes firmaron un documento que reconocía la anexión de facto de Cisjordania por parte de Israel. No solicitaron detener los asentamientos, solo pausarlos. El tercer cambio en la región que capturaron los acuerdos de Abraham es el resurgimiento de líderes y políticas nacionalistas históricamente. Por favor, sepan que estoy resumiendo mucho en pocas frases. El panarabismo o nacionalismo árabe ha sido una fuerte fuerza ideológica en la región. Es la idea de que todos los pueblos árabes forman una sola nación. En 1958, Egipto y Siria se unieron para crear un nuevo estado. El nacionalismo árabe se popularizó ya que los nuevos estados carecían de un mito fundacional, compartían religión y tenían enemigos comunes.
Eventos clave, como la derrota de la coalición árabe ante Israel en la Guerra de los 6 días, llevaron al consenso de que el panarabismo está esencialmente muerto o relegado, pero no sustituido por el nacionalismo, sino por el sectarismo. Ni Saddam Hussein ni Estados Unidos lograron que la mayoría de los iraquíes se vieran como un solo pueblo con intereses comunes. No eran iraquíes sunitas o iraquíes chiitas. O piensa en el largo conflicto de poder entre Irán, representante del Islam chiita, y Arabia Saudita, cuna del Islam sunita. Mohammed bin Salman sabía perfectamente bien que el conflicto sectario debilita a los países árabes. Después de todo, por eso intervino en Yemen y Siria, y también lo sabía. Históricamente, enseñar a los ciudadanos de naciones árabes, sobre todo donde los trabajadores invitados son mayoría, a pensar en sus intereses nacionales había sido difícil. Y Mohammed bin Salman no puede ser débil, debe expandir su propio poder y el poder de Arabia Saudita. No dejará que periodistas, rivales o potencias regionales lo detengan. Es un modernizador que quiere alterar la política de Medio Oriente, eso lo sabemos, pero alterarla. ¿Modernizar para qué fines? La respuesta a ambas es simple. MBS es un nacionalista saudita que piensa principalmente en términos de los intereses de Arabia Saudita. No está atado a ideas del pasado, como el panarabismo o el wahabismo. Él está mirando hacia el 2030 y más allá, hacia un futuro donde Arabia Saudita sea estable, próspera y poderosa. En julio de 2022, Joe Biden, presidente de Estados Unidos tras vencer a Donald Trump, visitó Medio Oriente. Visitó a Israel, aliado de Estados Unidos, y luego fue a Riad para reunirse con MBS. Eso sorprendió a quienes vieron a Joe Biden prometer en campaña que haría pagar al régimen saudita por el asesinato de Jamal Khashoggi. Lo dejaría muy claro, de hecho no íbamos a venderles más armas. De hecho, íbamos a hacer que pagaran el precio y convertirlos en el paria que son. Excepto que eso no fue lo que pasó. El saludo de puño fue ampliamente percibido como que Biden retrocedía en su promesa de campaña, incluso cediendo ante MBS. Básicamente dijo que él no era personalmente responsable de eso, yo indiqué que pensaba que sí lo era. ¿Qué cambió? La invasión de Ucrania por parte de Rusia hizo que los precios mundiales del petróleo se dispararan, al mismo tiempo que hacía que los países se mostraran reacios a aceptar importaciones rusas. De repente, Estados Unidos, que requería petróleo para sus aliados de la OTAN y que Arabia Saudita cooperara con MBS. El saludo de puño fue muy simbólico. El presidente de Estados Unidos, 50 años mayor que el príncipe heredero, viajó a Riad prácticamente con el sombrero en la mano. Fue humillante para Biden y profundamente satisfactorio para MBS. No me malinterpretes, Arabia Saudita todavía necesita a Estados Unidos. Pero eventos como el saludo de puño o el desaire de MBS al secretario de Estado Anthony Blinken, como lo hizo cuando Blinken intentó persuadir a MBS de condenar los ataques terroristas de Hamas en Israel, nos muestran que la dinámica de poder en la relación cambia rápidamente de formas que parecían imposibles hace una década. Esto se debe en parte a la creciente cercanía de Arabia Saudita con Rusia y China. Ningún país puede darle al reino garantías de seguridad como, por ejemplo, contra una bomba nuclear iraní. Pueden ayudar a Arabia Saudita a lograr lo inesperado con diplomacia creativa. En abril, los cancilleres de Arabia Saudita e Irán anunciaron restablecer relaciones diplomáticas tras el ataque a la embajada saudita en Teherán. Como si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, hicieron el anuncio en Pekín. El acuerdo fue negociado por China. De repente, lo imposible parecía posible en Medio Oriente. En su primera entrevista en inglés con Fox News, Mohammed bin Salman dijo que Arabia Saudita e Israel casi normalizan relaciones diplomáticas. Cada día nos acercamos más. Parece que por primera vez es en serio. Vamos a ver cómo resulta. Arabia Saudita no será el primer país árabe en normalizar relaciones con Israel, pero posiblemente sí el más importante.
¿Por qué Mohammed bin Salman, el arquitecto de la desastrosa guerra en Yemen, el hombre que fabricó una crisis diplomática en Qatar, parece estar tan empeñado en estabilizar las relaciones con los principales adversarios de su país? La respuesta es que para Mohammed bin Salman, el caos de sus primeros días fue una escalera para llegar a donde quería. Usó guerras extranjeras para fortalecer su perfil político y después eliminó a sus rivales por el trono. Con su poder interno asegurado, fortalece lazos con China y Rusia. Ahora puede concentrarse en su objetivo principal, hacer de Arabia Saudita lo que desee. En octubre de 2023, la FIFA anunció que la Copa del Mundo 2030 sería compartida por España, Portugal y Marruecos, con partidos extra en Sudamérica. Ese día publicaron las directrices del torneo 2034, limitando candidaturas a Asia y Oceanía. Arabia Saudita se postuló minutos después de abrirse el proceso. Las 6 Copas Mundiales pasadas dieron la oportunidad de hacerlo en 2034 en casa y ante nuestros aficionados en Arabia Saudita. Será increíble. Y a menos que el rey Salmán logre aferrarse milagrosamente a la salud y al poder hasta 2034, probablemente será su sobrino, Mohammed bin Salman, quien supervise el torneo como rey. Uno se pregunta qué tan diferente será Arabia Saudita para entonces, cuántas de las megaciudades planeadas se habrán construido, qué tan diversificada estará la economía, cuánta libertad tendrán sus habitantes. ¿Será el país una fuerza estabilizadora o destructiva en la región? ¿Quiénes serán sus principales aliados? Cada vez más, un solo hombre, Mohammed bin Salman, decidirá esas preguntas. Su gobierno es un recordatorio de que cuando hablamos del orden mundial cambiante, ese cambio a menudo es impulsado por individuos con visión y una sed insaciable de poder.